Hola, ¿cómo están todos? Yo muy contenta porque hoy iniciamos este nuevo espacio que en realidad es una prolongación del otro espacio que ya tenemos de literatura infantil y juvenil. Cuenta conmigo. En este espacio vamos a dar clases de lengua y de literatura y está destinado a docentes. Por eso este espacio cuenta conmigo para docentes. Docentes del nivel primario, docentes del nivel secundario y docentes también de nivel inicial. Yo soy Adriana Fontana, profesora de lengua y literatura, y voy a tener a cargo este espacio que espero les sea de utilidad. Vamos a comenzar con un tema fundamental que está relacionado con el cambio en la enseñanza de la lengua. Ya no enseñamos más a partir de palabras aisladas, sino que nuestras clases de lengua siempre tienen que tener como punto de partida el texto. Por eso nuestra primer clase nos pareció que era importante comenzar con el mundo de los textos. Vamos a avanzar. Obviamente, lo primero que vamos a ver vamos a tratar de construir la conceptualización de lo que entendemos por texto. ¿Sí? No nos vamos a circunscribir solamente en los textos construidos con palabras, sino que vamos a entender por texto todo aquello que nos transmite un mensaje. Entonces, van a haber mensajes que van a estar construidos con palabras, pero van a haber otros mensajes que van a estar construidos con otros códigos. Un silbido perfectamente puede ser un mensaje, una levantada de hombros, nos está diciendo que me importa, sin pronunciar palabras. Un corazón me puede decir a alguien que lo quiero. Entonces, todo aquello que transmite un mensaje, nosotros lo vamos a considerar texto en una forma general. Vamos a avanzar entonces ahora a conocer dentro del mundo de los textos cómo los podemos ir clasificando. Avancemos. Bien. Nosotros vamos a hacer una gran división entre los textos que utilizan las palabras y los textos que utilizan otros códigos. Por eso, la primera división que vamos a hacer es, primero vamos a ver los textos que utilizan las palabras y los vamos a llamar textos lingüísticos o textos verbales. ¿Por qué verbales? Verbo, aunque en general todo el mundo toma el significado de verbo como la palabra que me está nombrando las acciones, los procesos, los estados, en realidad etimológicamente la palabra verbo significa palabra. Si nosotros recordamos la cita bíblica, dice, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y nos mandó a su Hijo, así dice la Biblia. Entonces ahí vemos bien la palabra verbo utilizada con este significado de palabra. Entonces los textos lingüísticos o verbales son los que utilizan las palabras. Si la palabra es oral, vamos a tener los tipos de textos lingüísticos orales. Por ejemplo, un discurso, que puede ser un discurso político o un discurso hecho en un acto escolar. Una canción cantada puede ser un ejemplo de un texto oral. Y tenemos los escritos, que pueden ser una carta, un cuento, una novela, una poesía, una biografía, una noticia, que está escrito. Y por el otro lado, el otro gran grupo o subgrupo, tenemos los que no utilizan la palabra para construir el texto, es decir, los no verbales. Y estos los podemos subclasificar o subdividir
de acuerdo al código elegido. Por ejemplo, si utilizo los gestos. Si utilizo los gestos, estoy en un texto no lingüístico gestual. Puede ser, dijimos, un gesto con el rostro, una guiñada, un gesto con los dedos, el lenguaje de señas que utilizan las personas que tienen problemas acústicos, las personas mudas, sordas. Esos son gestuales. Podemos utilizar la imagen, entonces cuando armamos un texto con imágenes estamos armando un texto no lingüístico icónico. Hoy se utiliza muchísimo este tipo de texto a través de los emoticones, de los memes, de los WhatsApp, se utiliza muchísimo. Tenemos también el sonido como código para armar textos. Una bocina puede servir perfectamente como un mensaje de alerta a una persona que está cruzando la calle distraída. El timbre que nos anuncia que empezó el recreo en la escuela. Esos son textos no lingüísticos sonoros. Y también podemos tener los cromáticos. Los cromáticos son los que utilizan el color. Un ejemplo emblemático sería el semáforo. Rojo nos detenemos, verde avanzamos, amarillo cruzamos con precaución. Pero no es el único. Podemos tener, por ejemplo, cuando estamos en la playa y vemos una bandera roja, sabemos que nos está diciendo que el mar está peligroso. Bien, entonces, esta es la primera gran división o la primera gran clasificación que nosotros hacemos dentro del gran mundo de los textos. Avancemos ahora. Bien, nosotros nos vamos a detener en el texto lingüístico, no nos vamos a dedicar a los textos no lingüísticos. Entonces vamos a hablar de aquel texto que está construido con palabras. La palabra texto etimológicamente viene del verbo griego texere, que significa tejer. O sea que el texto metafóricamente sería como una especie de tejido. Por eso lo vamos a entender como un entramado de palabras. Pero estas palabras tienen que estar enlazadas entre sí de una manera coherente, tienen que tener sentido. Entonces, este entramado coherente de palabras tiene como característica fundamental que se presenta como una unidad, como un todo, que tiene principio y que tiene fin. Si el texto lingüístico es escrito, es fácilmente reconocible el principio y el fin a través de la mayúscula inicial y el punto final. En cambio, cuando el texto es oral, tenemos que recurrir a los elementos prosódicos, tales como el tono de voz, los silencios. Esos nos van a advertir cuándo empezó el texto y cuándo terminó. Las pausas, los silencios, ¿sí? Esta unidad ya vimos algunas de las características. Es una unidad verbal, ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque está construido con palabras. Pero también dijimos que era una unidad, también lo dijimos recién, semántica. Tiene que tener sentido, tiene que ser entendible para el receptor de ese mensaje. Y es una unidad comunicativa, porque nosotros construimos mensajes, construimos textos porque tenemos necesidades, tenemos un propósito, tenemos un fin, buscamos algo que conseguir a través de este mensaje. Es decir, que la comunicación surge por necesidad. Cuando yo no necesito, no me comunico. Esto lo veo también en algunas clases que tengo de adquisición del lenguaje, como el niño a veces se demora en hablar porque no tiene necesidad. Entonces siempre tiene que haber un propósito. De acuerdo con estos propósitos, también se pueden clasificar los textos y lo vamos a ver más adelante. Avancemos. Bien, ahora nos vamos a detener a recordar los elementos de la comunicación y esto tiene un sentido.
Hay muchísimas clasificaciones de los textos, pero nosotros tenemos que elegir un criterio. Hay muchísimos criterios. Nos pareció que uno de los criterios más claros para clasificar, no el único, ni el mejor, tampoco pretendemos que sea el mejor, sino simplemente nos gusta esta clasificación, es el que tiene en cuenta los elementos de la comunicación. Por eso es importante que los recordemos. Seguramente todos alguna vez vimos cómo se conformaba el circuito de la comunicación. Nosotros tenemos al emisor. El emisor es aquel que va a construir el mensaje y lo va a enviar a un receptor que va a ser el que lo reciba. En una conversación, los roles, ¿sí?, se van cambiando, es decir, el emisor, después va a ser el receptor, y el receptor luego va a ser el emisor, el que va a construir el mensaje. Va a tener una idea y con esa idea va a construir, va a elegir un código, es decir, va a elegir qué signos va a utilizar para construirlo. En este caso, los signos van a ser lingüísticos y va a elegir un canal, es decir, un medio, un instrumento a través del cual lo va a enviar. Si es oral, puede ser el teléfono, puede ser la voz, el aire. Si es escrito, puede ser el papel, puede ser la computadora, puede ser un libro, un diario. Esos son los canales. Bien. Y el mensaje va a girar alrededor de un referente, es decir, alrededor de un recorte de la realidad. Nosotros, cuando construimos un mensaje, hablamos o escribimos acerca de algo. Y ese algo es el referente. Es importante que nosotros recordemos los elementos comunicativos porque 4 de estos elementos comunicativos nos van a ayudar a hacer una posible clasificación de los textos lingüísticos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, de acuerdo al elemento comunicativo que predomine, vamos a tener 4 tipos textuales diferentes. Los que ustedes posiblemente vean que quedan afuera pueden ser incluidos en alguno de estos 4 de acuerdo a esta intención muy general. Estamos hablando de un macro acto de habla, no un micro. A un macro acto de habla que va a ser el propósito principal de estos tipos textuales. Vamos a comenzar con el texto expositivo, también llamado informativo o explicativo, aunque no son sinónimos exactos, no existen los sinónimos exactos, siempre hay algún detalle que los hace diferentes. Estos tipos de textos tienen como propósito fundamental transmitir datos informativos sobre ese recorte de realidad que llamamos referente. Por lo tanto, en este tipo textual, el elemento que va a predominar no significa que sea el único, necesitamos de todos los elementos para armar una comunicación, pero el que va a predominar va a ser ese referente, el tema alrededor del cual gira esta información. Se van a caracterizar porque el emisor de estos mensajes va a tratar de ser objetivo frente a esta realidad. Entonces va a hacer uso, sobre todo, de la tercera persona gramatical, que es la que nos ayuda a distanciarnos y a darle objetividad a lo que estamos diciendo. El segundo tipo de textos que vamos a ver es el apelativo o argumentativo. Este tipo de textos va a tener como propósito llamar la atención del receptor. Apelar significa
llamar la atención. Van a tener la intención de influir sobre ese receptor. Va a ser el elemento comunicativo más importante del receptor. Por lo tanto, en lugar de la tercera persona gramatical, va a haber una fuerte presencia de la segunda persona gramatical. Va a haber un vos, va a haber un tú hacia quien está dirigido el texto para intentar influir en la mentalidad de ese receptor y que haga determinadas acciones. No vamos a hablar de malas ni buenas intenciones. Intención de influir en el receptor o intención de que el receptor haga algo que el emisor desea. Por eso tal vez hasta inclusive un texto instructivo que está dirigido a una segunda persona y utiliza sobre todo el modo imperativo, podría perfectamente ser incluido en este tipo de textos, además de un discurso político, una publicidad, que son los típicos ejemplos de este tipo textual. El tercer tipo textual que vamos a ver es el expresivo, y la misma palabra nos está anticipando el propósito. El propósito es expresar las emociones, los sentimientos del emisor. El elemento predominante en estos textos va a ser el emisor, el yo. Entonces va a haber una presencia importante de la primera persona gramatical. Una carta de amor, un diario íntimo sería un texto expresivo. Me muestra la parte íntima, los secretos de este yo que escribe o que habla. Bien, estos tres tipos de textos forman parte de lo que llamamos textos no literarios, porque tienen una finalidad práctica, que son los distintos propósitos que estuvimos viendo. El cuarto tipo textual es el texto literario, que se va a diferenciar absolutamente de los tres anteriores, porque los tres anteriores forman parte del mundo real, pertenecen al ámbito de la realidad, mientras que el literario pertenece al ámbito de la ficción, de la imaginación, crea mundos imaginarios el texto literario. Y tiene como finalidad principal el construir con palabras un producto bello. Por eso su finalidad decimos que es estética. No nos interesa tanto qué es lo que voy a comunicar, como en el caso del expositivo, sino cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser esos recursos especiales que va a tener la literatura y que va a hacer que el lector se sienta atrapado por la lectura, sin la búsqueda de ninguna finalidad práctica. No busca utilidad práctica, sino simplemente entretener. Entonces, si nosotros resumimos con preguntas cuáles son lo fundamental de cada uno de los textos, vamos a decir que en los textos expositivos importa el qué. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Alrededor de qué voy a escribir o alrededor de qué voy a hablar? En los apelativos lo que nos importa es a quién. Si yo voy a hacer una propaganda, una publicidad, ¿a quién va a estar dirigida? Si va a estar dirigida a una mamá, va a tener determinados ingredientes. Si está dirigida a un adolescente, va a tener otro. Entonces, importa a quién va dirigido este mensaje. En los expresivos importa el yo. ¿Quién está escribiendo? ¿Cuáles son sus emociones, sus sentimientos? Y en los literarios importa el cómo. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito de tal manera que emociona, que atrapa, que entretiene? ¿Quedó claro? Espero que sí. Vamos a avanzar y terminamos con la actividad. Para que nosotros consideremos que un texto es tal, es necesario que cumpla con 4 propiedades textuales.
Seguramente ustedes conocen dos de esas propiedades, pero nosotros vamos a recordar las 4. Cohesión, adecuación, coherencia y corrección. ¿Sí? Fíjense, la central, la que está en el medio, es la coherencia. Es muy importante que nuestro texto sea coherente. ¿Y qué significa que sea coherente? Que todo gire alrededor de un tema central, que se vaya agregando nueva información, pero siempre esa nueva información tiene que estar relacionada con el tema central, porque si no caeríamos en lo incoherente. La cohesión. La cohesión tiene que ver con los recursos que hacen que las partes de los textos tengan relación entre sí. Los párrafos tienen que estar relacionados entre sí, las oraciones tienen que estar relacionadas entre sí y las palabras tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces, la cohesión va a ser esa propiedad que me va a ayudar a establecer relaciones entre las partes del texto. Después tenemos la corrección. La corrección es la propiedad que tiene que cumplir el texto en relación al respeto a las normas lingüísticas. Estamos hablando de normas ortográficas, estamos ya hablando de normas de puntuación, estamos hablando de prolijidad, estamos hablando de legibilidad. Es muy importante que el emisor se esfuerce en que su letra, si es manuscrita, sea entendible al receptor, porque si no, pierde la validez del texto. Y por último, no porque sea la última es la menos importante, por el orden que hemos elegido presentarla, está la adecuación. Todo texto tiene que estar adecuado a una situación comunicativa. Tengo que tener en cuenta dónde estoy, ¿sí? Porque no es lo mismo estar dentro de una iglesia que estar en un recreo. Con quién estoy, hacia quién estoy dirigiendo mi texto, si es a un niño, si es a un adulto, si es a un adolescente, para qué lo estoy haciendo, cuál es mi intención, es decir, todos los elementos que constituyen la situación comunicativa es importante. ¿Qué registro voy a utilizar? Porque no es lo mismo hablarle a mi amiga o a mi madre que hablarle a un director o a un empresario o a un presidente. Entonces, todos esos elementos se tienen que tener en cuenta para que mi texto sea adecuado a la situación comunicativa. Bueno, con esto nosotros terminamos la clase de hoy, que es como una especie de clase introductoria. En los próximos encuentros vamos a ir profundizando este tema tan apasionante que es el mundo de los textos. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad para poder llevarlos al aula. Nos vemos en la próxima.